Bueno, pues buenos días. Gracias por la participación de todas las personas que estáis aquí compartiendo un ratito de paz y disfrute en medio de la vorágine de los trabajos que tenemos cada uno. Así que vamos a concentrarnos durante una hora y media como máximo para compartir este último webinario de este curso. Es el quinto webinario que hacemos, la quinta semana del curso. Les comentaba a los ponentes, que ahora os voy a presentar, que en todas las sesiones, de una forma u otra, ha aparecido el tema de la importancia de la implicación de la sociedad. Hablamos de conservación marina y en todas las charlas pues, ha aparecido de una forma u otra la importancia de la participación de los agentes sociales, de distintos grupos organizados, más o menos, de la sociedad, no solamente el papel crucial de la administración, que es fundamental, sino también de otras entidades y desde distintos ámbitos. Así que hoy lo vamos a dedicar explícitamente y específicamente a la implicación de los actores sociales en la gestión de áreas marinas protegidas. Os decía, antes de que se me olvide, que es el último webinario, es la última semana del curso, pero tenemos aún la semana, digamos, de rescate, la semana que viene, para que tengáis tiempo de completar tareas, lo que no hayáis podido hacer. em, pues todavía tenemos la semana que viene y cualquier duda estamos a vuestra disposición. Tenemos el foro, la plataforma para dudas, los correos electrónicos, lo que os haga falta. Pero hoy sí es el último webinario y de momento pues será el último día que nos veamos las caras en este curso. Os presento por tanto ya a los dos ponentes, a los dos invitados de hoy, que son Cristina Fernández, que nos habla desde Canarias, de la Fundación Oceanográfica, que ya explicará ahora un poquito, y a Ángel Sánchez, que él trabaja en el CNEAM, que también explicará qué es, y específicamente es el coordinador de este programa, Red Reeducamar, que quizá algunos conozcáis, seáis parte de esta red. Y bueno, pues él nos va a explicar cómo funciona y con estas dos intervenciones, pues que cada uno desde un punto de vista, eh, abriremos luego la reflexión y el debate sobre cómo mejorar, qué cosas funcionan mejor, lecciones aprendidas. En fin, el debate estará ahí abierto a vuestra disposición con este enfoque de cómo la importancia de la implicación social y cómo seguir promoviéndola en favor de la conservación de las áreas marinas, en este caso, y finalmente, pues de la conservación en general y el bienestar de la sociedad, ¿no? Así que, pues sin más, vamos a empezar con Cristina. Em, Adelante cuando quieras, Cristina. Si Hola, quieres, muy buenas. saluda primero y luego ya compartimos la presentación. Bueno, Adelante. un gusto estar aquí. Gracias por invitarme. Y un montón de caritas conocidas. Gracias por venir a escucharme una vez más, porque hay muchas que ya me han oído mucho y bueno, y que forman parte de esto que voy a presentar, así que está bien para luego en el debate poder dar distintos puntos de vista. Está muy bien. Soy Cristina Fernández, trabajo en Oceanográfica, que es una pequeña agencia de divulgación que siempre ha tenido una visión estratégica hacia el bien común. De hecho, fuimos la primera empresa española en evaluarnos en la economía del bien común, obtuvimos la mayor nota europea por encima incluso de Greenpeace Alemania en la economía del bien común. Y realmente somos una empresa que en España están como bastante mal vistas cuando trabajamos por temas del bien común o de hacer algo altruistamente aunque cobremos nuestro trabajo. Entonces, bueno, dicho esto, van a entender por qué todo lo que viene detrás tiene un trasfondo que dice, desde una empresa montaron esto. Bueno, pues van a ver por lo que le digo que igual no es una visión tan estándar la que tenemos. Voy a intentar no enrollarme mucho y para eso voy a poner un cronómetro. Y porque me gusta el debate, porque al final es donde realmente
sacamos el jugo a lo que pasa. Voy a compartir una presentación. Vale, le doy a reproducir. Ahí Bien. está, muy bien. Ujú. Perfecto. Bueno, pues me invitan para que hable de la implicación de los agentes sociales en los espacios naturales protegidos. Y como soy del tema marino, hablaré de la custodia marina participativa. ¿Qué es custodia y qué es participativa? Quizá lo han visto ya en el webinario en bastantes ocasiones, pero bueno, por hacer un remember ahí, un flash, vamos a decir que custodia, cuando hacen el reparto de la custodia de un menor, bueno, pues custodia es el cuidado, bien de una persona o bien del litoral en nuestro caso, ¿no? Y participativa porque es la ciudadanía la que quiere participar de la gestión del espacio. En España, el espacio marino es un espacio público cuyas competencias están regadas por todas las administraciones de todos los ámbitos, desde Europa, el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Hay un mare magnum que ni entre ellos se aclaran. Y creo que hay gente de administraciones que podrá confirmar que hay veces que dicen, es que esto no sé si me toca a mí o le toca al compañero, porque no sé ni qué enfoque darle. Entonces, bueno, pues toda la andadura oceanográfica empezó en 2011, cuando desde este pequeño sitio que ponen ahí, que es Las Palmas de Gran Canaria, que claro, en Canarias no es tan pequeño, es la primera ciudad más grande de las islas, pues surge junto con el ayuntamiento, junto con una concejala de la recién creada Concejalía de Ciudad de Mar, un proyecto en el que se le iba a preguntar a la ciudadanía sobre la gestión de la playa más emblemática de la isla, ¿no? Entonces se constituye un foro para preguntar y debatir con la ciudadanía y finalmente se le da un marco legal dentro del encaje del ayuntamiento, constituyendo formalmente un consultivo en 2013. Esto fue pionero en España. Para poder hacer esto hubo que romper muchas resistencias con otras administraciones que decían que el ayuntamiento no era competente, que no se podía crear una figura de gestión, perdón, de conservación, pero bueno, al final lo que hizo es, vale, no generamos una figura de conservación, pero sí generamos un foro consultivo para oír a la ciudadanía de cómo estamos gestionando determinadas cuestiones, sea el ayuntamiento competente o no en esas gestiones. Y ahora que parece que les estoy hablando en chino, voy a intentar explicar un poquito mejor qué es el foro o el proceso participativo que se creó. Yo creo que ustedes no tengo puntero. Bueno, no pasa nada. Voy a ir entrando en la imagen esta, desde donde pone qué es un proceso participativo para la gestión marina, en qué es un órgano. Es decir, es un ente en el que nos reunimos. Es decir, una asamblea, un foro, un algo, ¿vale? Es un ente que va a tener siempre nombre, que va a ser foro en nuestro caso. Reúne a personas que somos usuarias de la costa y por tanto tenemos quizás un interés particular o quizás un interés general, pero nuestras intervenciones siempre tienen que ir pensando en un bien común, no en un bien particular. Y nuestro objetivo es poder influir en la gestión de la playa. ¿En qué consistía esto al principio y lo que se ha venido reproduciendo en otros lugares? Pues en que son reuniones impulsadas por la ciudadanía o en este caso que les estoy hablando desde el ayuntamiento y desde una empresa privada, pero que no tenía intereses en sacar beneficio de este modelo, para que periódicamente nos reuniéramos en espacios públicos y que la asistencia fuese libre y gratuita, es decir, se dejaba entrar a todas las personas. Bien, lo de participativa es porque si atendemos a lo que es una escalera de participación, podemos ver que los niveles más bajos son los más frecuentes, en los que, bueno, pues incluso se oculta información o se tergiversa para manipular a la ciudadanía para que apoye determinadas políticas. Esto no quedó en el franquismo, lamentablemente. Esto sigue pasando hoy en día.
Luego, otra cosa es un nivel muy bajo, que ni siquiera podemos llamar participación, es información, que esto es, por ejemplo, publicar en el BOE. ¿Quién de la ciudadanía entiende el BOE? Pues bastante poca gente. Luego, otro nivel que ya sí empezamos a entender como participación es comunicar, es decir, traducir lo del BOE a un lenguaje entendible por la sociedad. Otro nivel es consultarles. Esto puede ser desde un referéndum de sí o no a una pregunta hasta algunas cuestiones más complejas. Y lo que ya sí que entendemos como participación real es escuchar la deliberación de la gente. La decisión, el poder de decisión, es decir, que lo que la gente opine sea vinculante, en España es mucho más difícil porque tenemos una democracia en la que el poder lo otorgamos a través del voto a unos representantes. Estos representantes no pueden delegar su responsabilidad en un grupo de ciudadanos cualquiera. ¿Vale? Por eso nos quedamos en un nivel de deliberación, incluso de proposición, de propuestas de cosas. Bueno, participé en 2022 en unas mesas participativas cuando estaban tratando de transponer la ley europea perdón, el reglamento europeo para, para la restauración ecológica a España. ¿Por qué hacían unas mesas de participación? Porque Europa obliga a que haya un proceso participativo antes de aprobar un reglamento, aprobar un plan, aprobar una estrategia. Cuando fuimos a estas mesas vimos una disonancia total, o sea, eh, un discurso totalmente diferente entre el ministerio, que parecía bastante más consciente de la que se le venía encima con la ley de restauración ecológica, y Traxa, que era la empresa pública que estaba ejecutando las acciones. Traxa nos vino a decir bastante claramente: no sé qué van a opinar ustedes aquí, porque esto va a salir como nosotros queramos, porque al final tenemos poco tiempo, tenemos poca capacidad de cambio y tal. Yo, que estaba en la mesa de, ¿cómo se llamaba? Participación pública, transferencia de conocimiento y coordinación interadministrativa, dije, pues no sé para qué nos han llamado. El caso es que ahí quedó eso. 2 años más tarde, el Tribunal Supremo anula la ley de costas por no haber consultado a la ciudadanía. ¡Oh, Dios mío! Ya se les empezaba a ver el plumero. Bueno, pues la persona del ministerio, que sí que estaba consciente de lo que estaba pasando, llegó a decir que la restauración de la naturaleza va a suponer un tsunami. Necesitamos las administraciones trabajar de otra manera. Y luego también dijo que ponerlo en marcha va a ser un trabajo faraónico, donde el movimiento de custodia del territorio puede y debe aportar mucho trabajo y conocimiento desde la participación más genuina. Es decir, se nos estaba apuntando directamente a la herramienta de custodia del territorio. Bueno, pues esto, que empezó como una semillita en el 2011 en la playa de las Canteras, empezó a tener más repercusión en Canarias, en otros municipios. Como les decía, empezábamos colaborando con el Ayuntamiento de Las Palmas. En Lanzarote colaboraban con el Ayuntamiento de Tías, del Ayuntamiento de Tías. Luego, en Tenerife fue, sin embargo, un grupo ciudadano quien consiguió perpetuar un movimiento de custodia, no a través de un foro, pero sí a través de acciones de cuidado del litoral. Y Baleares no se quedó atrás. Baleares, aunque empezó un pelín más tarde, empezaron a salir, y ahora van a ver, miren, me salieron dos a la vez, pero primero viene en el municipio de Andratx, luego en Pollensa, más tarde en Felanich, y aquí hay gente de los dos, o sea, del de Save the Med y también de Med Gardens, también en Menorca, en Ibiza y recientemente otro en Mallorca. Creo que como hay mucha gente de los archipiélagos, van a poder ubicar mejor estos proyectos, y seguro que los van teniendo presentes cuando salen en prensa. Bueno, pues ¿cuál es la idea?
hay una metáfora que es que en el océano profundo, en el azul, muchos peces que se sienten vulnerables yendo solos encuentran cobijo debajo de un objeto o un ser más grande para parecer más grande todavía y que no se los merienden. Pues creamos entre todos una necesidad de crear una alianza entre todas las iniciativas para no caminar por separado, sino para caminar colaborando. Y esto es un proyecto que hemos solicitado y que nos han concedido, ha empezado ya en octubre de este año y terminará en octubre del año que viene, que se llama pues Alianza de Entidades e Iniciativas de Custodia Marina Participativa. Como parte del hermanamiento de estos dos archipiélagos, pues principalmente las acciones las vamos a realizar en ambos archipiélagos, aunque hay trascendencia nacional. Y ahora les voy a contar un poquito más el proyecto. Esto lo he puesto simplemente para mencionar lo que es la ICTIB, porque creo que es interesante ver que aunque haya entidades locales que trabajan puntualmente en determinados municipios o en determinados aspectos de la restauración o de la recuperación marina, mm, hay una entidad como la ICTIB que es la red de entidades y de iniciativas, es decir, una entidad de segundo nivel que lo que hace es hacer que se trabaje en red, hacer que colaboremos, hacer que creemos alianzas. Entonces, gracias a esta entidad hemos concurrido a poder tener este proyecto con una financiación que le va a aportar a cada entidad un dinero para mejorar su iniciativa, pero además va a tener dinero para poder trabajar en red. Vamos a crear una alianza, vamos a trabajar en red compartiendo experiencias, vocabulario, documentación. Vamos a hacer formación, que en muchos casos nos falta en uno u otro aspecto, y poder compartirla entre todos para tener unas herramientas comunes. Vamos a hacer encuentros tanto en los distintos archipiélagos como ir a encuentros nacionales y crear incluso un modelo de indicadores que nos permitan ver cómo estamos contribuyendo a la Agenda 2030 y al Acuerdo de Kunming-Montreal, que es en el que viene a basarse todo el reglamento de la restauración eh, medioambiental. Y vamos a hacer talleres de cuidados entre las personas, porque quizá en lo que más fallamos cuando trabajamos y cooperamos es en cuidarnos, en establecer unas normas en las que erradiquemos la violencia normalizada, que al final hace que fracasen este tipo de alianzas. Entonces, ser muy conscientes desde el principio que tenemos que reeducarnos en el trabajo en red para no reproducir los errores del pasado. Como el proyecto es de Agenda 2030 y realmente es un guión a seguir en muchos aspectos, no solo en medio ambiente, sino también en el plano humano, pues la parte de los ODS de la Agenda 2030 tiene un lugar muy especial. ¿Qué pretendemos? Pretendemos, por un lado, también comunicar hacia afuera, no solo hacia adentro, lo que hacemos y transferir los resultados para que se pueda replicar en otro lado o se pueda adaptar a cualquier otra ubicación. Si juntamos todas las piezas de este puzzle de las actividades transversales, tendremos un paraguas que nos ampare a todos debajo y pretendemos servir de atracción a iniciativas que ya están funcionando en otros lugares del territorio nacional para que se sumen a la alianza y servir de inspiración para quienes están pensando montar algo parecido, que lo puedan hacer valiéndose o escalando más rápido gracias a las herramientas o a la andadura de las entidades anteriores. Y por último, esto que pongo como un salpicado de fotos son actividades que, sin ser foros, como el que he explicado, acompañan también a las iniciativas, que son actividades de concienciación, de sensibilización, de educación,
que son las que Ángel les va a transmitir con más profundidad en su participación y que son las que se financian, algunas de las que se financian también localmente con el proyecto. Y eso es todo. Así que muchísimas gracias y ya dejamos voy a dejar de compartir para dejar las dudas para el final. Sí, aquí. Ya les veo las caritas otra vez. Ujú. Vale. Gracias, Cristina. Sí, tomad nota de cuestiones que queráis luego plantearle, que queráis que debatamos entre todos. Enhorabuena por el proyecto que acaba de arrancar. Y bueno, pues esperamos tener ocasión para que nos contéis los resultados, porque el trabajo en red es súper importante, hacen falta medios y continuidad también. Así que ojalá que podáis con este proyecto pues poder continuar y que nos contéis resultados más adelante y perspectivas. Y muy bien, pues Ángel, si te parece, damos paso a tu intervención y luego abrimos el debate. Sí, voy a compartir la presentación. Muy bien. Me decís ahora si se ve o no. Un clic más. Estás a un clic. Me dice que ya está Ya compartida. está, sí. Ya está. Bueno, cualquier cosa técnica o cualquier duda me interrumpí sin problema. Muy bien. Aunque Adelante. luego tendremos un espacio para el debate. Pues nada, muchas gracias Marta, María, a Europark por darnos la oportunidad de estar en este webinario presentando Reducamar. Yo soy Ángel Sánchez, soy jefe de la sección de documentación e información ambiental del CNEAM, del Centro Nacional de Educación Ambiental, que, bueno, como muchos sabréis, pertenece al Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que a su vez forma parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Bueno, nos pidieron desde Europark presentar Reducamar en el seno de este webinario sobre participación social de cara a la conservación de áreas marinas protegidas. Reducamar, bueno, ahora lo voy a explicar, no es exactamente una herramienta de participación social, en parte sí, en parte no, pero bueno, desde luego tiene como una red de educadores ambientales, tiene como último objetivo influir en la sociedad para promover un cambio. La educación ambiental no es solo una transferencia de conocimiento, sino que también su objetivo último es que la sociedad pase a la acción bueno, y que tenga un efecto transformador. Permitidme que os dé unas pinceladas sobre el CNEAM, seguro que muchos y muchas lo conocéis, pero bueno, esto también va a dar pie a ir entroncando hacia Reducamar. Este es el centro, este es el CNEAM, en este paraje idílico. Se encuentra en Balsaín, en el término municipal del Real Sitio de San Ildefonso, cerca de Segovia, en la vertiente norte de la Sierra de Guadarrama, en la zona periférica de protección del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. A mí me gusta decir que, bueno, que el CENAM es un centro pionero y de referencia a nivel nacional en cuanto a educación ambiental se refiere. La gente cuando nos visita, se sorprende porque, claro, dicen, y todas estas instalaciones, esto que era antes, un aserradero, un cuartel. No, el CNEAM se construyó expresamente como centro de educación ambiental, lo cual tiene mucho mérito teniendo en cuenta que hace casi 40 años de esto. Se creó en 1987, por eso me gusta decirlo de pionero, porque realmente estábamos en un momento en el que, bueno, se había empezado a hablar de educación ambiental en la Cumbre de Naciones Unidas de Estocolmo del 72, pero España estaba saliendo de la transición prácticamente y creo que hubo un grupo de personas que ahí, bueno, tuvo una visión de la importancia de la educación ambiental y bueno, creo que hay que darle mucho mérito, ¿no? A que se impulsase este centro y toda la actividad que conlleva. Si hay algún problema con las diapositivas, me decís, yo voy pasando y creo que se está viendo, ¿no? Sí, va bien, Ángel. No te preocupes. Perfecto. Vale, ¿qué líneas de trabajo tenemos en el CNEA? Muy brevemente, tenemos una sección de información y documentación donde se encuentra el Centro de Documentación Ambiental del CNEAM.
que es un centro de documentación de referencia a nivel estatal, con todas las actividades que tiene asociadas. Tenemos un área de información ambiental que es muy relevante, donde hacemos bueno, labores de concienciación a la ciudadanía, de divulgación. Ha mencionado antes Cristina el tema de la desinformación, ¿no? Pues es un tema ahora importante en que estamos trabajando muy a fondo, cómo combatir la desinformación y los bulos. Tenemos una sección de formación con una oferta formativa muy relevante en materia de educación ambiental, con una treintena de cursos especializados, una sección de educación donde llevamos a cabo programas educativos, quizá el más relevante es el de excursiones didácticas en el entorno del centro, y tenemos un área de cooperación donde, bueno, hay varias patas, pero la más importante es el programa de seminarios permanentes, que es donde se entronca Reducamar. ¿Qué consiste este programa de seminarios? Básicamente son grupos de expertos, de gente, de hombres y mujeres especializados en una temática determinada, y el programa lo que ofrece es un espacio de encuentro, un espacio participativo, donde bueno, se intercambian experiencias, intercambian herramientas de trabajo, actividades, y donde bueno, también un objetivo importante es tejer una red, ¿no? Una red de contactos de personas que trabajan en una misma temática. En el CENEAM tenemos actualmente 26 seminarios permanentes, algunos tienen ya bastante solera, más de 20 años. Reducamar es un seminario joven, se encuentra en su cuarto año de existencia. Cada uno tiene un poco su idiosincrasia, sus particularidades, pero bueno, más o menos funcionan todos de la misma manera. Y como veis, las temáticas son bastante dispares. Hay algunas, pues lógicamente al ser parte del organismo autónomo Parques Nacionales, pues hay varios que tienen que ver con el seguimiento de la red, otros con educación ambiental, ecoturismo, bueno, cambio climático, hay una serie de temáticas. Y si os fijáis abajo a la izquierda, pues está el bloque de medio marino, donde hay 3 seminarios y uno de ellos es Reducamar, que es del que os voy a hablar con más detalle. Os pongo aquí, esta información está en la página web, que creo que habéis tenido acceso durante estos días. Aquí os pongo los objetivos generales del seminario, un poco como comentaba antes a nivel general, pues los objetivos principales son tener ese espacio de encuentro y reflexión entre profesionales en este caso, de la educación marina, que sea un espacio también de intercambio pues, de experiencias, de conocimiento, bueno, de actividades. Hemos hecho esto, ha funcionado, no ha funcionado. Y otro objetivo importante es el hecho de tejer una red, ¿no? de personas que están trabajando en la misma temática. Y también veis ahí, está puesto en el último de los objetivos, aumentar la responsabilidad de los ciudadanos, que es lo que me refería antes, ¿no? O sea, el objetivo final de la educación ambiental es dotar a la ciudadanía, es empoderar a la ciudadanía con los conocimientos necesarios para entender su entorno, qué problemática tiene, pero también cómo pasar a la acción, ¿no? Para revertir, pues, los problemas que tiene, en este caso, el medio marino. ¿Cuál es el perfil de los participantes en Reducamar y en el resto de seminarios? Disculpad que está sonando un teléfono por ahí. Bueno, esto es bastante común al resto de seminarios, pero quizá Reducamar es un poco particular porque, bueno, además de distintos técnicos de administraciones que pueden ser de Administración General del Estado, Administración Autonómica o incluso local, y también presencia de empresa privada, Reducamar es un seminario muy participativo. Quizá por eso también tiene mucho sentido la presencia en este webinario, porque hay una fuerte presencia de tejido asociativo, de índole local, de muchas partes de España, de asociaciones, de organizaciones no gubernamentales que se dedican a temas de educación marina, ¿no? También hay una parte importante que viene del mundo académico, de investigadores e investigadoras que trabajan en esta temática de educación ambiental marina. Os he puesto aquí bueno, algunos ejemplos de entidades que forman parte de Reducamar. Lo he organizado así un poco por los bloques que comentaba en la diapositiva anterior.
Actualmente estamos alrededor de 120 entidades, lo cual es una cifra bastante considerable. A veces cuesta gestionarlo, de hecho, porque somos muchos. Y bueno, eso, como digo, os he puesto aquí algunos ejemplos. Arriba a la izquierda, pues algún ejemplo de entidades que provienen de la administración. El Centro de Educación Ambiental de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, algunos espacios naturales protegidos, parques nacionales o espacios autonómicos. Arriba a la derecha hay algunas entidades del ámbito que provienen del ámbito privado, empresas. Hay presencia también de acuarios, de zoológicos. Abajo a la izquierda tenéis algunos ejemplos de asociaciones. En este caso, pues he puesto como ejemplo a la Fundación Oceanographic, la Asociación Hipocampus, que viene de región de Murcia, Mater, que es una asociación de Euskadi. También hay otras de presencia más nacional. Tenemos presencia, por ejemplo, de Cruz Roja, de Ecologistas en Acción, otras asociaciones eso a nivel estatal. Y abajo a la derecha algunos ejemplos de la presencia pues del mundo académico de la investigación, como por ejemplo el Instituto de las Ciencias del Mar de Barcelona, que pertenece al CSIC, o el Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola. Bueno, esto no se ve muy bien, pero esto es una actividad que hicimos en el último encuentro, que bueno, era una dinámica en la que íbamos poniendo POSIT. Ya sabéis que los educadores ambientales sin los POSIT no somos nadie. Y bueno, he puesto esta diapositiva porque me pareció interesante también ver cuál es la representación en este seminario a nivel estatal, ¿no? Como veis, aunque no sé muy bien el contorno de la península ibérica, pero veis que hay representación pues prácticamente de toda la costa, algunos de interior, pero básicamente están representadas todas las comunidades autónomas. Aunque en este último seminario no vinieron de Asturias, Cantabria, pero sí que hay en el encuentro presencial no vinieron, pero en la red están presentes, ¿no? ¿Qué canales de comunicación tenemos en Reducamar? El principal, el formal, digamos, es una lista de distribución de correos electrónicos que forma parte de la red IRIS, que no sé si conocéis, pero es una herramienta del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. A través de ahí, pues bueno, es una plataforma de intercambio de información con la que contamos. También he puesto ahí el acceso a la página web, donde fundamentalmente publicamos documentos relacionados con los encuentros presenciales, que al final he puesto una imagen de uno de los encuentros, pues es quizá nuestro principal canal de comunicación, ¿no? Cuando nos vemos todos presencialmente una vez al año. Y luego hablaré un poco más de estos encuentros. Asociado a la red, tenemos un mini portal temático. No todos los seminarios que antes os indicaba del CNEAM tienen un mini portal asociado, pero bueno, en este caso consideramos que era muy importante tener este espacio que está albergado en la página web del CNEAM, y donde publicamos pues información de distinta índole, entidades vinculadas a la educación marina, una serie de recursos, información más general sobre el medio marino en España, publicaciones de actividades de voluntariado, de ciencia ciudadana, la fototeca. Y bueno, consideramos que es una herramienta también interesante en el seno de Reducamar. Voy a comentar alguna cosa más en concreto sobre el mini portal respecto a las organizaciones. Bueno, lo tenemos organizado así en varias pestañas: administraciones públicas, acuarios, centros de educación ambiental, aulas del mar. Bueno, hay una serie ahí de categorías. Y las entidades que están en este registro pues tienen una ficha asociada, pues con información sobre la entidad, documentos asociados, acceso a su web. Y sí que es importante mencionar que esto, digamos, que excede los límites de los que componemos la red de Reducamar, porque bueno, aquí hay más entidades de esas 120 que participan activamente en la red. Porque bueno, esto es un registro de entidades que a lo mejor hay entidades más pequeñas que no tienen pues recursos para participar o para asistir a los encuentros, pero sí que les interesa figurar en la red, más que en la red, en este registro, pues un poco para darse visibilidad. Y bueno, también creo que es interesante que existan estos listados pues de entidades
para el que necesiten en un momento dado acceder o una colaboración, pues que tenga ahí ese registro. En cuanto a los recursos que publicamos en el mini portal, pues también, bueno, hay una serie ahí de pestañas, está dividido pues en publicaciones, en materiales educativos, hay documentales también. La información es de muy distinta índole. He puesto ahí como ejemplo un dossier sobre cómo identificar huevos de tiburones y rayas en España. Hay material así más de tipo técnico-científico, pero también hay material más divulgativo o más que puede servir como recurso para un centro educativo. Entonces, bueno, hay material ahí variado, que es de libre acceso, por supuesto. Tenemos una parte que es más que corresponde a lo que conocemos como alfabetización marina, educación pues para toda la sociedad, que es lo que llamamos Reeducamando. Y bueno, he puesto esta noticia que a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, siempre hablamos en materia de información ambiental de la burbuja verde, ¿no? De que siempre estamos comunicando en los mismos círculos, a las mismas personas bueno, la dificultad de hacer comunicación ambiental fuera de esa burbuja, ¿no? Y entonces me llamó mucho la atención porque me enviaron esta noticia de un diario deportivo que estaba publicando algo, pues no me acuerdo si era pues, sobre vela, sobre surf, o no me acuerdo el qué, pero había tomado información de Reducamar. Entonces, bueno, me parece un ejemplo quizá puntual, pero bonito de cómo a veces se logra traspasar esa burbuja verde, ¿no? Por otro lado tenemos la fototeca. No sé si conocéis la fototeca del CNEAM. Esta fototeca de medio marino es un extracto de la fototeca original del CNEAM, que es una fototeca muy potente que tiene alrededor de 47.000 imágenes. Imágenes de fauna, de flora de España, también algo de fuera de España, de espacios protegidos, por supuesto, gestión forestal, temáticas de educación ambiental, de impacto ambiental, bueno, hay varias cosas ahí. Registro histórico también, el archivo histórico. Bueno, lo que hicimos fue hacer un extracto de la fototeca original con material vinculado a medio marino. Entonces esto también lo tenéis disponible en la web, es de libre acceso. Las fotografías se pueden descargar. Creo que estamos ahora en torno a 2.000 imágenes relacionadas con medio marino. Como ha dicho antes Cristina también, bueno, vamos un poco siempre en lo marino por detrás de lo terrestre, pero nuestra idea es aumentar en todo lo posible este registro fotográfico. Y como digo, las fotografías se pueden descargar en calidad media y por si necesitáis alguna vez para algún trabajo, alguna publicación. Pero también se puede solicitar la imagen en calidad alta simplemente escribiendo al CNEAM y rellenando un formulario en el que básicamente pues, te comprometes a utilizarla con fines lucrativos. Y bueno, respecto a los encuentros, que quizás es la chicha, ¿no? De Reducamar, es lo más interesante porque, bueno, al final es cuando nos vemos presencialmente bueno, pues ahí surgen muchas actividades muy chulas bueno, muchos contactos. Es realmente muy inspirador cuando nos juntamos. Los encuentros son anuales, eh, tienen una duración de 3 días y, bueno, Reducamar es un seminario bastante joven, ya os lo comentaba antes, tiene 4 años bueno, hasta ahora nos hemos reunido durante los 3 primeros años en el CNEAM, en Balsaín, pero bueno, al ser un seminario de índole marina, pues ha habido siempre mucha demanda de sacarlo fuera del CNEAM y hacerlo cerca del mar. Y este año, hace 15 días, hemos tenido el último encuentro y lo hemos hecho en Alicante, en Santa Pola, en colaboración con el Centro de Investigaciones Marinas de Santa Pola. La asistencia de estos encuentros, como os comentaba antes, estamos en torno a 120 entidades, pero normalmente asisten, he puesto ahí 30, 40, en realidad somos de media, pues sí, 30 a 35 entidades, por alguna entidad vienen 2 personas, o a veces 3, o sea que rondamos las 40 personas de 30 entidades, más o menos. Bueno, ¿y qué hacemos en estos encuentros? Bueno, hay muchas charlas, lógicamente hay mucha gente que tiene muchas cosas interesantes que contar y mucha gente que tiene muchas ganas de escuchar. Entonces tenemos muchas charlas en formato charla magistral, pero también nos gusta dar espacio a todo el mundo, entonces generalmente hacemos un mercadillo de experiencias en el que en un breve periodo de tiempo cada entidad pues cuenta qué actividades ha llevado a cabo
últimamente, cómo han funcionado, qué herramientas se han utilizado. Y bueno, es un intercambio de experiencias muy, muy inspirador, la verdad. Y abajo a la derecha, pues también un ejemplo, a veces hacemos también talleres. En este caso estamos en un taller de análisis de microplásticos, de cómo se hacen esos muestreos que están liderando las compañeras del CIMAR. Pero también no todo, esto no es un congreso, es un seminario, no todo son charlas, sino que también hay mucho trabajo en grupo. Estamos hablando de un foro, de un grupo de expertos, de especialistas en este caso en educación marina, y bueno, y como tal, pues se hacen muchos trabajos y dinámicas en grupo. ¿Por qué? Bueno, porque es el foro adecuado para llevar a cabo un diagnóstico de cómo se encuentra el sector de la educación ambiental marina, qué problemas tenemos, qué soluciones podemos dar a esos problemas o qué necesidades tenemos, ¿no? Entonces, en este caso también pues, es bastante relevante las ideas que surgen en el seno del grupo. Luego, este año también hemos hecho una actividad de ciencia ciudadana que ha sido muy interesante, aprovechando que estábamos allí en Santa Pola. Hemos hecho una visita a Tabarca y hemos hecho una actividad de snorkel, bueno, aprovechando que allí había muchos expertos en biodiversidad marina, hicimos una actividad de interpretación de ecosistemas marinos allí en Tabarca, donde estuvimos viendo los distintos sistemas naturales que había allí, sobre todo praderas de posidonia oceánica y fondos rocosos con comunidades de algas fotófilas. E hicimos un taller de ciencia ciudadana apoyados en una herramienta que ha puesto en marcha el Instituto de las Ciencias del Mar, del CSIC, que se llama Minca, que es una plataforma de ciencia ciudadana para identificación de biodiversidad marina. Y entonces, bueno, estuvimos allí apoyados en equipo fotográfico, bueno, pues, y haciendo un taller de identificación de especies y la verdad es que fue bastante interesante. Luego os daré alguna nota sobre el resultado. Y otra cuestión muy importante que hacemos en los encuentros presenciales es hacer actividades de acción social. Como decíamos, ¿no? Hay que implicar a la ciudadanía para promover los cambios y bueno, pues lideramos así algunas actividades fundamentalmente en centros educativos. La verdad es que son bastante chulas también. Pues en este caso he puesto ahí algunas imágenes de cuentacuentos, de charlas de divulgación sobre fauna y flora marina, que bueno, que tienen muy buena aceptación entre los alumnos y las alumnas. También otras actividades que hemos hecho estos años, bueno, el de arriba muy chulo, una cooperativa gallega que se llama 13 grados, que trabajan en Vigo y que ellas son buceadoras, graban vídeos allí en la ría de Vigo y luego hacen experiencias inmersivas con gafas 360 grados. Y en este caso estuvimos colaborando con Adisil, que es una asociación que trabaja con personas con distintas capacidades y la verdad es que fue una experiencia muy chula la que hicimos allí. Y abajo también otra experiencia que hemos hecho con las compañeras de una empresa, Plankton, bueno, que ellas tienen un escape room educativo sobre posidonia oceánica, muy interesante, y lo estuvimos haciendo. Ellas lo hacen en el mar, pero como estábamos el año pasado en Balsaín, pues lo hicimos en la piscina municipal de la Granja de San Ildefonso. Afortunadamente piscina climatizada porque era noviembre y la vez que estuvimos ahí con alumnos de un centro de secundaria y fue también bastante interesante el poner en práctica esta experiencia. Y bueno, ya a modo de conclusión, quería señalar que, bueno, como veis, pues los objetivos que nos planteamos al crear Educabar pues han ido cumpliendo, el crear un foro de debate, un foro de intercambio de experiencias, crear esta red de contactos, ¿no? Pero bueno, han ido surgiendo cosas nuevas, el seminario es joven todavía, pero ya están surgiendo muchas colaboraciones y proyectos pues, entre distintos miembros y entidades de Reducamar. Entonces, por ejemplo, no sé si conocéis Coastwatch. Coastwatch Europe es un proyecto europeo de diagnóstico del estado del litoral. Y bueno, en España estuvo funcionando durante un tiempo, pero bueno, luego tuvo un parón por diversas circunstancias y ahora se está intentando reactivar. Y bueno, pues en el último seminario, hace 15 días, pues estuvieron integrantes de Coastwatch España. Y bueno, pues claro, este foro, esta red es el sitio propicio para pues,
para buscar adhesiones, ¿no? Para estos proyectos que son expansivos en el sentido de que la idea es que se desarrollen en todo el litoral, pues tener esta red de contactos es muy importante. Y también a la derecha os he puesto una imagen del programa Escuelas Azules, Blue Schools, que es un programa mundial, no sé si lo conocéis, que bueno, trata de involucrar a los centros educativos para ampliar su conocimiento en temática marina, pero a través de la acción, a través de que el centro realice un proyecto y luego se le da una certificación. Y en España, Blue Schools funciona con representantes regionales, coordinadores regionales, que son los que un poco lideran en cada comunidad autónoma pues esta certificación para los centros educativos. Y como veis, pues en este mapa se ve que algunos de estos coordinadores regionales pues forman parte de Reducamar. Y esta red pues es el lugar idóneo para fomentar, aquí están puestas en azul las zonas que tienen coordinadores regionales y donde faltaría ampliar esta red y Reducamar pues, es el foro adecuado para lograr adhesiones en este sentido. Y bueno, también han surgido colaboraciones puntuales, por lo menos una decena de colaboraciones desde que se creó la red. Y para terminar, bueno, como os había señalado, esta actividad que hicimos de ciencia ciudadana, la verdad es que fue un éxito. Aquí tenéis algunos de los resultados. Identificaron 104 especies distintas de 266 observaciones bueno, pues creemos que es una herramienta también que es interesante para llevar a cabo en el futuro y quizá también incluso abriéndola a la participación social en el lugar donde nos encontremos en ese momento realizando el seminario. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y ahora hablamos en el debate. Muchas gracias, Ángel. Bueno, como tú has dicho, es una iniciativa relativamente joven, 4 años, pero súper, súper activa. Circula muchísima información y enhorabuena por toda la tarea y gracias al CNEAM, al OAPN, que entiendo que al final hace falta alguien que esté allí coordinando, facilitando, que entiendo que eres tú, y ya con 120 entidades es un movimiento muy grande, ¿no? Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta. Yo tengo aquí algunas cosas que me han surgido. También en el chat, al menos ha saludado María Grijuela diciendo que hay una representante de Cantabria, de Coast Watch, de lo último que has presentado. Mm. Eh, no sé si... Y no hay preguntas en el chat. ¿Tenéis alguna primera intervención? ¿Preguntas a Cristina o a Ángel? ¿Dudas? Podéis abrir el micro directamente si queréis. De momento está... no Hola, veo buenos ninguna. días. Aquí está Ray, Sí, Cabildo de Gran Canaria. Cabildo de Gran Canaria. Pues venga, adelante. Nada, era para primero dar las gracias por las charlas, han sido muy, muy interesantes. Eh, el Coastwatch, lo que decía Ángel, es un proyecto que ya yo participé cuando estaba estudiando la carrera. Llevo veintitantos años ya trabajando, o sea que viene de largo. Ahora mismo se ha reactivado, incluso intentamos entrar a través de otro proyecto Live o Interreg, creo que fue muy relacionado. Queríamos poner una serie de tótems vinculados al Ghostwatch también en una zona litoral aquí en Gran Canaria y al final se ha quedado un poco todavía en el aire, pero nos tenemos que sentar porque es un sistema de vigilancia del litoral por parte de la ciudadanía que puede implicar mucho a la participación ciudadana y que además a nosotros ya tenemos la experiencia previa porque hicimos algo muy parecido con los incendios forestales para que la gente se diera cuenta de cómo el ecosistema se va recuperando después de un incendio forestal. Pusimos una serie de tótems en sitios claves y la gente coloca el móvil, saca la foto y vemos cómo va evolucionando ese paisaje a lo largo de los años. Y creo que con el tema de Coastwatch en zonas litorales tan dinámicas como las tenemos en Canarias, nos puede servir mucho porque la vigilancia que hay ahora mismo sobre esos espacios por parte de la administración pública es muy limitada.
Gracias por el comentario. Todo esto que va saliendo aquí, también uniéndolo a otros, a los webinarios anteriores de este curso Express, digamos, ¿no? Vemos que hay, o sea, hay tanto trabajo por hacer. Las administraciones tienen un papel, pero estáis poniendo sobre la mesa muchas oportunidades para que realmente la ciudadanía se implique, ¿no? Cristina ha hablado de la custodia marina participativa, este comentario que hace ahora Ray. Em, no sé, me gustaría que debatiéramos sobre este aspecto, ¿no? De cómo em, organizar, estructurar de alguna forma esta necesidad, ¿no? de participación ciudadana y de las dificultades que también se ven, ¿no? Que nos podáis compartir de vuestra experiencia, de cómo organizar esa implicación social, ¿no? ¿Qué elementos os parecen así imprescindibles, ¿no? Para que esto se pueda hacer? Quizá Cristina, con el proyecto de alianzas y con tu experiencia previa en los foros Yo, que habéis puesto en marcha, ¿tú cómo lo ves, ¿no? Para que tenga también continuidad en el tiempo, no generar expectativas que luego no se puedan cumplir, no sé. Marta, ¿te parece si dejamos a María que quería intervenir Pa- y luego te respondo? Sí, María, no bueno, la no, veo. Ah, ¿me ves? adelante, adelante. Sí. No, que yo bueno, yo estoy participando a través de la entidad en la que trabajo, pero dinamizo el proyecto Coastwatch en Cantabria, junto con un Mm, equipo que somos, dentro de la asociación Centinelas, Centinelas. Ujú. desde hace 15 años ya. Llevamos ininterrumpidamente haciendo la campaña. Y es fundamental, porque claro, al final la metodología que tenemos en Coastwatch es 100% ciencia ciudadana. Los datos, históricamente, que decía antes el compañero canario, ¿no? Pues efectivamente aquí hubo un amago, o sea, hubo unos años de Coastwatch en el año 98, que ya ha llovido, pero yo como persona que ha estado viendo, tanto la metodología sigue siendo la misma y los datos son importantísimos. Pero nosotros, como entidad asociativa, sí que encontramos problemas. Estos datos, de forma bruta, los remitimos a las diferentes responsables de nuestras administraciones regionales, pero a veces nos da la sensación que pasan bastante desapercibidos o que no se tienen en cuenta o se aprovechan como se deberían. Es verdad que nuestros recursos e inversión en el tiempo vinculado a este proyecto es limitado porque lo hacemos en el tiempo libre, pese a que tenemos una pequeña partida económica, pero, o sea, me parece que, bueno, de hecho cada vez hay más programas basados en la participación ciudadana que son fundamentales, porque hay un conocimiento que nosotros siempre vivimos con la frustración de no poder analizar esos datos de forma suficiente. Yo, me da igual que sea el IO de aquí de Cantabria, que las consejerías, siempre les digo, es que por favor no podríais meter un becario y que analice todo esto cronológicamente. Tenemos una información brutal, porque la parte de biodiversidad que se hacía ya hace mucho que no la damos importancia porque el ojo no es fiable de nuestros voluntarios, pero los datos objetivos de residuos de contabilización están ahí, por ejemplo, o de especies invasoras. Y siempre, tanto nosotros como la Coordinación Nacional como a nivel europeo, estamos deseando que nos digan si quieren tener otros datos que podemos añadir si son necesarios para algún programa de la Administración. Y ahí, o sea, mi intervención es sobre todo para evidenciar que a veces falta esa cohesión o ese trabajo colaborativo con la Administración, que es quien tiene el poder ejecutivo al fin y al cabo. Gracias Y por el nada más. apunte. Sí, sí, por ahí quería yo que debatiésemos un poco, ¿no? Por eso. Ray creo que ha reaccionado a este comentario. Ray, te veo Ahora, ahora, ahora. venga. Va. A ver, precisamente ayer tuvimos varias reuniones en este sentido con diferentes consejerías del gobierno de Canarias y también internamente, porque también eso pasa en todas las administraciones, creo que de España. No sabemos quién está haciendo el de la Consejería Autonómica, no sabemos el que está haciendo la Consejería de Turismo de nuestra propia corporación. Mm, Nosotros, a partir de un proyecto Interreg MAC, se creó una plataforma colaborativa que se llama Badimac y que nos está siendo muy efectiva porque lo que estamos haciendo es volcar toda la información
de todos los proyectos que tengan que ver con cambio climático en esa plataforma, en Macaronesia, Azores, Madeira, Canarias y Cabo Verde. Y está compartimentada por regiones, compartimentada por hacia qué sector está vinculado, si es cambio climático, si es medio ambiente, si es biodiversidad, etcétera, etcétera. Entonces, es un primer paso porque ahora mismo ya puedes entrar en esa plataforma y saber si otra administración pública ha presentado proyectos europeos relacionados con lo que tú estás trabajando y no estar haciendo duplicación y triplicación de esfuerzos, que muchas veces cuando presentamos un proyecto es la Unión Europea la que nos dice, mira, es que han presentado un proyecto igual en el gobierno de Canarias. ¿Cómo se llama la plataforma? Badimac, con B. Badimac. Badimac. Ok. Tienen ahora mismo 53.000 estudios, informes Es del ámbito macaronésico, has dicho, ¿no? del ámbito macaronésico para recursos hídricos y cambio climático. Claro, es que este tema tiene mucha enjundia, ¿no? Porque hay mucho conocimiento y falta de coordinación y dificultades de coordinación, de compartir información. Y si recordáis, empezamos el curso invitando a gente del ministerio que nos habló del plan director de la RAMPE, de lo difícil que es llegar a hacer ese plan director y sobre todo desarrollarlo, ¿no? Entonces, todas estas plataformas, igual que Reducamar, que ahora podemos, seguro que hay alguna cuestión también y podemos debatir, son muy necesarias, ¿no? Tanto Cristina como Ángel, ¿no? Habéis hablado de alianzas, de colaboración, pero que hacen falta unos instrumentos y con medios suficientes para mantenerlos activos y eso, evitar duplicidades, dar oportunidad a que la gente comparta sus cosas y que la información y los datos se utilicen, ¿no? Es todo un reto. Y si me puedes Cristina. añadir, Marta, en tu pregunta de cómo podemos participar, hay diferentes escollos. Generalmente hay un escollo que es de tiempo y dedicación, que vivimos en una rueda de hámster casi imposible de parar, pero es verdad que cuando suceden determinadas tragedias, lamentablemente, apartamos determinadas cosas para darle prioridad a colaborar y luchar por un interés común como la conservación del medio marino. Ya pasó con el Nucamais, ya pasa con cualquier tragedia que atañe al medio marino. Ahora, por ejemplo, en Gran Canaria se está dando un fenómeno sin precedentes a nivel nacional. Se han muerto todos los peces de dos concesiones de acuicultura. Y esto ha hecho que las lubinas se pudran en las jaulas marinas y han regado de materia orgánica en putrefacción toda la costa de la isla. No hablo de un municipio, sino de la isla. Pues, ¿qué ha pasado? Que un montón de vecinos, vecinas, organizaciones, asociaciones, no sé qué, se unen para reclamar transparencia, reclamar medidas, en fin, los episodios traumáticos o catastróficos realmente rompen las barreras y permiten la colaboración y además el trabajo ciudadano. Pero sin llegar a esos puntos, previo a que pasen este tipo de catástrofes, es bastante complicado participar. Por eso, el que se estén dando esta serie de iniciativas como las que he presentado, tiene el mérito de que muchas de ellas, la gran mayoría, excepto dos, o sea, todas excepto dos, que están medio sostenidas por administraciones públicas, el resto están sostenidas por ONGs. ONGs que se tienen que buscar la vida para encontrar fondos, para encontrar personas capacitadas con perfiles específicos de poder echar a caminar este tipo de procesos. Y un proceso participativo es un proceso que inicias, pero vete a saber cuándo acabas. Y si no sabes que le puedes dar continuidad, es que casi es mejor no iniciarlo, porque al final generas frustración. Entonces, es muy importante el trabajar en red, el sostenernos, que aunque una iniciativa se quede en stand-by durante un tiempo, podamos rescatarla más adelante y seguir apoyándola, o que entre unas y otras podamos ayudarnos a ir más rápido.
Y esto hace que la gente que en su día a día no tiene tiempo para organizar, porque organizar requiere una capacidad superior, no solo de ver esto no funciona, me gustaría que fuera de otra manera, sino ya de poner en marcha una rueda, pues la gente que tiene esta capacidad pueda no estar en unas condiciones de precariedad, porque muchas veces pasa esto. Entonces son auténticos titanes y titanas, la mayoría titanas, que están detrás de todo esto. Pero es posible y yo puedo decir, por ejemplo, que llevo 25 años luchando y haciendo activismo desde una microempresa como autónoma. Que realmente se puede hacer y se puede hacer sostenible, es decir, jamás me voy a hacer rica, no voy a ser, no me voy a hacer de oro, pero por lo menos puedo mantener un puesto de trabajo en el que puedo fomentar este tipo de cosas. Si yo lo he hecho, lo puede hacer más gente y ayudo a que lo hagan. Pero realmente es lo que decía María antes, o sea, necesitamos continuidad, necesitamos apoyos de la administración para poder procesar, poder magnificar las cosas y poderle dar la dimensión que pueden llegar a tomar, porque la ciudadanía tiene un poder brutal. O sea, la administración no podría vigilar, como decía pues Ray antes, ¿no? Los kilómetros de costa que tiene que vigilar. La ciudadanía está ahí todos los días, no la misma persona, pero sí entre todos y todas. Entonces, esa complicidad deberíamos apoyarla muchísimo más, muchísimo más. Gracias, Cristina. Desde el mundo de la educación ambiental también se vive esta precariedad y todos los esfuerzos, ¿no?, que hay que hacer y el reconocimiento a este trabajo. Así que seguro que también muchos de los que estáis aquí os sentís identificados, ¿no? Em, no sé si, Ray, tienes la mano levantada, pero no sé si es de la intervención anterior. No sé si me oyes. Sí, sí, es de la intervención anterior, perdón. Ok, vale, muy bien. ¿Alguna intervención más de también los que estáis en la administración, de otras? Bueno, por alusiones a Gran Canaria, Ok, comentar que ese vertido ha afectado, no ha afectado a toda la costa de la isla, pero sí a gran parte del sureste de la isla y a la zona turística incluso, con el cierre de muchas playas durante casi un mes. Y la cosa es que todavía no está claro de dónde viene el problema. Eso es lo más problemático al final. Está el Seprona, está el Miteco, estamos nosotros, está Costas, está todo Dios investigando si ha sido un vertido desde tierra, si ha sido un vertido desde el mar o si ha sido una ola de calor marina que ha hecho una mortandad masiva en las granjas acuícolas y ha provocado un efecto cadena. Entonces todavía estamos investigándolo, e incluso Ciencias del Mar no sabemos cuál ha sido el proceso y cuál ha sido el resultado final, pero no estamos todavía nada clara lo que es el origen de ese efecto. Y puede ser incluso una ola de calor marina que tuvimos hace un mes y medio, que subió 3 grados de temperatura del agua del mar en cuestión de horas. gracias, Ray. Cristina, ¿quieres comentar algo? Bueno, es que como es un episodio tan puntual, no me gustaría perder el tiempo de todo el este. Ray, si quieres, hablamos luego en privado, que me encantaría, pero no centrar en discernir qué es lo que pasa o deja de pasar, porque creo que lo importante de esto es cómo nos organizamos como sociedad, bien cuando pasa algo de esto o bien previo a que pase nada de esto, para tener una capacidad de respuesta mucho más efectiva y rápida de toda la ciudadanía. Gracias por este apunte, Cristina. Yo un poco en esa línea de no ser reactivos, sino proactivos, ¿no? Le quería preguntar a Ángel, dentro de Reducamar, em,
si tenéis algún programa o algún plan, digamos, o si de momento estáis en la fase de intercambio de experiencias, de recoger y difundir, o si tenéis planteado alguna estrategia de alguna forma, algún plan de qué es lo prioritario, qué es, qué considera el colectivo que es más prioritario o en qué punto estáis. Un poco más eso como de planificación a medio o largo plazo. Todavía no, pero estamos en ello. Estamos en el cuarto año de vida de Reducamar y la verdad es que hay gente muy motivada en el grupo y hay muchas ganas de hacer cosas, pero todavía no lo hemos puesto en marcha. Pero sí que estamos ya hablando aunque el grupo es activo y hay mucho intercambio de información, al final, digamos que en las reuniones presenciales es cuando más se mueven las cosas, ¿no? Pero estamos ya hablando de hacer reuniones también periódicas entre encuentros presenciales y tratar de buscar una hoja de ruta para ver hacia dónde tenemos que tirar o cómo influir en las políticas en el seno de este grupo. Yo creo que es interesante, como especialistas en materia de conservación y educación marina, el poder influir en las políticas nacionales o regionales de conservación del medio marino. Entonces, bueno, estamos en ello. La verdad es que hay muchas ideas sobre la mesa, pero bueno, todavía no las hemos plasmado, como dices, en un documento estratégico o en una línea concreta de Ujú. actuación, pero yo creo que este año van a salir ya algunas cosas, así que os mantendremos Sí, informados. las cosas necesitan un tiempo de maduración, pero es verdad que estamos como un poco con la urgencia y que hay mucha planificación y muchas cosas escritas sobre el papel que hay que desarrollar. Bueno, ya hablaremos, Ángel, yo, también por la parte que nosotros tenemos contacto con el Ministerio y que intervinimos en su día en la redacción del plan director de la RAMPE, pues hay por lo menos un marco general con una serie de objetivos estratégicos, unas líneas que está casi todo por hacer. Así que, pues ya que también estáis ahí como ministerio, pues creo que habría que, bueno, que lo tengáis en cuenta y ya hablaremos. Sí, sí, Y claro. hay dos manos levantadas, María de Cantabria y Olivia con otra compañera que está ahí de Save the Med. He visto primero a María, así que adelante. María, por favor. ¿No te oímos ahora? A ver. Ahora, ¿no? Sí. ¿Me oís ahora? Nada, que era realmente por el comentario anterior que hablaban de la importancia, ¿no? Que la administración no tiene ojos suficientes para vigilar toda este. Bueno, pues en ese sentido, claro, al final nosotros tenemos más de 1.000 voluntarios en Cantabria, que es una comunidad pequeña. Entonces, para mí es muy importante también a nivel de normativa y de reglamentos y a nivel de administración dar una buena imagen y confianza. ¿Por qué? Porque la gente es muy útil, eso es un hecho. Yo, tanto a nivel profesional como en mi afición, que podemos decir que es la conservación marina y del litoral a través de centinelas, tampoco se les puede, ahora con este proyecto, ahora con este otro. Ojo con eso, porque son como muchos mensajes que damos, cada vez vamos cambiando y genera un quemazón y una falta de desconfianza, porque ahora me quiere que a nosotros incluso como ONG nos puede llegar a pasar. Oye, me llama la universidad no sé dónde para que les dé una charla o para que participe como stakeholder en el proyecto europeo no sé qué. Claro, yo ha llegado a veces que con gente que son compañeros les llega a decir, oye, es que no podemos ir a tantas cosas porque yo no tengo una dedicación a este proyecto. Tengo que vivir, tengo que comer y tengo una familia que mantener. Entonces, tanto lo que hablaba ella, la precariedad de estas organizaciones, como independientemente del aspecto económico, por supuesto, la confianza de los voluntarios, de la gente que vigila. Porque, claro, llega un punto en el que se desorientan en el espacio, o sea, sobre todo en el tiempo, en las iniciativas que hay, y a veces es más importante mantener ciertas canalizaciones, encima ahora que incluso tener una base de datos es complejo a nivel, no nos podemos pasar los datos de la gente como podíamos hacer antes para según qué perfiles, ¿no? Menos importantes, que no hablo de cosas comprometidas. Pero bueno, que es importante saber qué hay a la hora de implementar ciertas ideas para no generar mensajes triplicados, cuadriplicados de gente vigilando o haciendo lo mismo en diferentes tonos porque el público es el mismo. La sociedad somos todos
y somos los destinatarios finales de todas estas campañas. Eso lo quería apuntar. María, Marta, si Sí, me sí. permites contestarle a María una cosita. Marta, por eso mi empeño de mantener las redes locales pequeñas, que son las que sostienen la discontinuidad de proyectos que van saliendo como setas, pero la gente es la misma. Entonces, el movimiento local chiquitito es el que tiene que tener una fuerza y una entidad que sostenga el proceso y que luego podamos colaborar con distintas cosas o nutrirnos de distintos proyectos o etapas, pero tiene que haber un germen local que mantenga un orden, una ilusión y un sentido a esa participación que hablas. Totalmente de acuerdo en que hay que cuidar los procesos participativos y a las personas que los componen. Y sin recalcar que ahora la tecnología nos ayuda muchísimo, pero somos ciertas personas que seguimos poniendo cara. Sí. Que es el estar en cuerpo físico, a veces eso es muy importante. Entonces también queremos respetarnos a nosotros y a la gente con la que colaboramos. Y Sí. llega un punto que, o sea, que es como, bueno, es que no les quiero decir este mensaje con otro logo, con otro no sé qué, y marear mucho a la gente porque si no siente que son un producto, no un elemento tan clave e importante dentro del proceso. O sea, no sé si me estoy explicando. Perfectamente, te estás explicando muy bien y hablar de, sí, de estabilidad, de confianza, es que esto es muy importante, claro, para que la gente se sienta respetada, todos estos intangibles que si no, no va a funcionar, sobre todo cuando estamos pidiendo esfuerzo voluntario, ¿no? Entonces se tienen que hacer, que Claro, sentir, nosotros, sentir parte. por ejemplo, dentro de nuestro proyecto, ¿qué nos gusta? Hacer algo mínimamente lúdico, formativo dentro de todo lo que pedimos, porque sabemos que en verdad estamos pidiendo y exigiendo con un fin común muy bueno, pero claro, a la gente hay que mantener cierta motivación porque si no toda esa gente estaría trabajando en un laboratorio. Y como no es el caso, pues hay que saber ahí ir midiendo poco a poco y no exigir demasiado. En ese sentido, Ahora os nosotros doy aquí, paso, Olivia. Ahora os doy paso, perdón, Olivia. No, 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 seguimos el hilo brevemente y ahora Olivia, sí. en ese Ra- sentido, en Canarias le tenemos muchísima envidia a Lanzarote, por ejemplo. Lanzarote tiene la reserva de la biosfera, que es toda la isla, con lo cual identifica la isla con la reserva de la biosfera, y es la reserva de la biosfera más antigua de España, creo, tiene más de 30 años ya. Y ha tenido una capacidad de identificar la isla con la protección ambiental y con cualquier campaña que se desarrolle, que está todo enfocado a ese plan estratégico de reserva de la biosfera. Entonces, todas las actividades, todas las actuaciones, todos los voluntariados están vinculados a la reserva de la biosfera, con lo cual están vinculados a toda la isla. Gracias, Ray. Olivia. Hola. Bueno, Hola. estáis dos. Yaiza, ¿verdad? ¿Qué tal? Venga, Estamos juntas, dos por sí. uno, Sí. venga, dos por uno, adelante. No, estábamos justo comentando con Olivia, ¿no? Sí, veníamos también comentando lo que decía María de, bueno, que al final no saturar o no despistar y frustrar a las bases sociales, la gente que está ahí conectada en el terreno, ¿no? Con distintos proyectos, que a veces hay que hacer una especie de, o sea, estar ahí como mediadores y filtrando, ¿no? Como para que no reciban inputs dispersos constantemente. Sí, no, o sea, y sobre todo también como en línea a lo que comentaba Cristina, ¿no? De todo el proceso de custodia de la alianza que formamos parte también y que hemos aprendido mucho del modelo desde Canarias de oceanográfica, ¿no? Que nos acompaña y demás aquí en Baleares, de la importancia de los procesos participativos como herramientas para una gestión más efectiva de las áreas marinas protegidas, porque al final es poder acercar, por un lado, la realidad más local de los espacios a la administración pública y, por lo tanto, poder hacer una gestión más adaptada al lugar y, por lo tanto, más efectiva, y también acercar a las personas de los sectores a la regulación de cómo funciona toda la gestión del espacio y de forma también que haya
pues más credibilidad en ese espacio, en esas regulaciones, incluso que se cumplan más las normativas porque se conecta y se entiende de por qué viene ahí, y además si puedes ser parte de la toma de decisiones es que no está gestionando a alguien algo donde tú participas cada día, sino que eres parte de la gestión de ahí, y ahí llamas a una corresponsabilidad, ¿no? O sea, todos esos movimientos sociales, todo este trabajo de ciudadanía, toda esta ciencia ciudadana forma parte de la gestión efectiva de áreas marinas protegidas, y dentro de este contexto de un seminario de gestión avanzada de áreas marinas protegidas tiene mucho sentido, ¿no? Poder trabajar con la administración de una forma más cercana, ¿no? Y que las entidades del tercer sector podamos servir como de puentes, y al final estamos aportando un servicio a la gestión de las áreas más protegidas, ¿no? Y de qué forma podemos ir dándole un espacio más oficial, digamos, a los procesos participativos dentro de la gestión de los espacios protegidos, porque muchas veces las entidades de la administración pública no llega a tener esos recursos de personal, esos recursos de tiempo para poder dedicarle y acuerpar, como decía María, ¿no? De ponerle cuerpo a... Bueno, no es una reserva de la biosfera que queda como una cosa, un ente no físico, sino que soy yo, Yaiza, Olivia, Marta, Cristina, que estamos acompañando a las personas que son los que acuerpan los espacios protegidos cada día, ¿no? Entonces, como me parece muy importante, creo que estamos empujando muchas personas hacia esa dirección, ¿no? Hacia una gestión más adaptada, hacia una gestión más eficiente, porque se trabaja con la sociedad, ¿no? Y es una socioecología, ¿no? Y nada, y como agradecer también todos esos procesos que vienen de antes, ¿no? Como honrar al trabajo pues, de oceanográfica, o honrar el trabajo desde que se está haciendo desde BBF, o honrar todo un trabajo que de toda la parte de custodia desde la Fundación Bio o de la Fundación vuestra, como todo ese trabajo que venís haciendo y que creemos fundamental para que haya una gestión mucho más efectiva de las áreas más protegidas, que no es moco de pavo, sino que es la gestión local la que puede adaptar mejor la gestión, ¿no? Y mejorar la regeneración de los espacios y hacer un espacio sostenible en el tiempo. Desde ahí pensamos en trabajar en eso, ¿no? Pues con esto. Decir eso, simplemente. Simplemente, muy importante, Yaiza, muchas gracias. Es Bueno, muy esto al final importante, tiene... si me Sí, perdonas, Ángel. Marta, Sí. completar lo que estoy diciendo, que es súper importante, ¿no? Que desde las administraciones también, que la información esté clara, que no haya duplicidad o triplicidad de trabajo, pero también es muy importante que la ciudadanía vea que el resultado vale para algo, porque no hay nada más desmotivador que emplear tu tiempo en un proceso participativo que en el mejor de los casos ni siquiera vas a saber para qué ha servido. Entonces, yo creo que es importantísimo que desde las administraciones esto por supuesto, hay una directiva europea que obliga a los estados a que lo hagan, el convenio de Aarhus, pero por desgracia pues no se aplica, y se supone que los estados tienen que garantizar los procesos participativos, pero no solo eso, sino informar de los plazos, de en qué medida se va a tener en consideración su aportación. Si no se va a tener en cuenta, por qué se desestima. Este tipo de cosas son fundamentales para que la gente que participa o en ciencia ciudadana o en cualquier, yo que sé, en una actuación de impacto ambiental, porque has participado para dar tu opinión, que se sepa en qué medida se va a valorar, cómo, en qué plazos y por qué tu aportación. Esto también es un tema. Las herramientas están ahí, o sea, sabemos lo que hay que hacer y ahora nos queda aplicarlo. Y me aplico el cuento como parte de la administración. Creo que esa es la vía para garantizar que los procesos de participación funcionen. Sí, incluso como las maneras, ¿no?, de llegar a las personas al final de la administración suelen ser como muy ajenas, porque al final como eso, ¿no?, presentar una alegación mediante un proceso o recibir una respuesta mediante un BOE, pues al final es algo muy ajeno, ¿no? Entonces, como poder abrir espacios y aprovechar desde la administración los espacios que se están abriendo, ¿no? Como hace poco pasamos por un proceso de alegaciones y era como darnos un poco de tiempo, que os hacemos un par de talleres participativos para que las personas, los sectores puedan participar en esas alegaciones, pero que no quede como un proceso, un trámite, que sí que es participativo, pero al final es participativo para las personas que puedan entender cómo funciona esto o que puedan después recibir una respuesta de la administración que quizá ni siquiera
es comprensible o no es un canal que llegue a las personas y que puede quedar, pues eso, como una frustración de han venido, han sacado una información, la próxima que venga no me voy a implicar de la misma forma, ¿no? Y hay que cuidar como mucho eso porque si no se pierden cartas ahí, ¿no? Sí, que muchas veces se convierte en algo, a veces, en lo que tú decías, ¿no? Como que llega a ser extractivo, estás disponiendo del tiempo de la gente y bueno, que tiene que haber esa... o sea, que tiene que repercutir de alguna manera en su vida o que entiendan, como tú dices, ¿no? Como, bueno, en este plazo vas a recibir este tipo de respuesta. Pero bueno, que no se convierta la participación tampoco en una forma de, pues, de extracción, en el sentido de abusar del tiempo de la gente y de la energía que suficiente está siendo que estén disponiendo de ese tiempo para algo que es tan a largo plazo, cuando estamos acostumbrados a que todo es corto y si eso medio. Bueno, como cuidar muchísimo que la gente que está ahí dispuesta pues está poniendo algo muy, muy delicado. Escuché el Yo creo otro también, día el término citizen washing, creo que le llamaban así, o sea, como el greenwashing, pues al citizen washing, digo, joder, jolín, ya, ya, hasta tiene ya etiqueta. Tenemos 5 minutillos, veo la mano de Ray otra vez y creo que Cristina querías también apuntar y vamos a ir concluyendo, si os parece. sí, solamente al hilo de lo que estamos hablando, romper una lanza también en favor de la administración, porque esto que estamos diciendo de humanizar los procesos participativos con la sociedad, también hay que humanizar los procesos de la sociedad con la administración, porque es un ente que parece que lo aguanta todo, pero detrás hay personitas que tienen una capacidad limitada de poder influir en las decisiones que al final su propia administración resuelve, etcétera. Y la experiencia me ha llevado a saber que cuando nos unimos las personas, no los cargos, no las entidades, no tal, sino las personitas, hay un diálogo que hace que todo fluya. Y que cuando yo tenga un problema, llamo por teléfono a no sé quién y resulta que no sé quién escucha al vecino que tiene la información y es capaz de ponerlo en marcha. Y lo hemos visto en el proceso que tiene Seidemet, por ejemplo, una abuelita decir, es que el vertido este, llegar el responsable de medio ambiente del ayuntamiento y solucionar el vertido ese. O sea, que realmente sí que hay, cuando hay una buena comunicación humana. O sea, dejando el BOE de lado o la burocratización que es necesaria y la entiendo, pero cuando nos reunimos como personas de carne y hueso, se fluye de otra manera. Y puedo entender por qué la administración no puede hacer esto o lo de más allá, porque está pillada por X o B y entonces buscamos otro camino. Pero necesitamos hablarnos, porque sin hablarnos es imposible. Ray, Sí, adelante. precisamente con el tema de la participación ciudadana tuvimos ayer una discusión porque teníamos una jornada de proyectos europeos de cambio climático y estaba la gente del gobierno de Canarias, pero también habían consultoras de la Unión Europea y se nos planteó la duda de si la participación ciudadana tiene que ser siempre completamente abierta o debe ser dirigida en proyectos de cambio de adaptación y mitigación de cambio climático para evitar, primero por un lado, arrancar de cero, sino ya con una serie de propuestas o proyectos previos que hay que darle una finalización y sobre todo porque muchas veces si empiezas de cero con participación ciudadana, tienes que eliminar un montón de creencias, de opiniones, etcétera, que no van a servir para desarrollar ese proyecto y lo que van a hacer es muchas veces empantanarlo. Entonces, nos surgía la duda de cómo hacemos una participación ciudadana real, pero evitando perder el tiempo. Bueno, la Universidad de Las Palmas tiene un experto universitario en participación ciudadana que tiene grandísimos profesionales y El que líder, pueden ayudar a poner luz a esa incógnita que no es tan complicada que de estaba en la resolver. zona y también tiene la duda. Bueno, hay mucha gente experta, efectivamente. Hago un poco de publicidad del máster en espacios naturales protegidos que llevamos 25 años haciendo, que algunos habéis participado. Tenemos un módulo completo dedicado solo a participación, reflexión, experiencias, alguna recetilla, en fin, que
si alguien está interesado, pues que me contacte ya, porque estamos cerrando la matrícula para el año que viene. Así que bueno, pues yo creo que Permíteme, ya Marta, sí, añadir que respecto a esta pregunta que planteaba Ray, que bueno, que no hay por qué siempre seguir la misma doctrina. O sea, que habrá casos en los que sea interesante partir de cero y que sean bien recibidas todas las aportaciones de la ciudadanía. Habrá casos en los que por las prisas, urgencias, por lo que sea, pues pueda ir más dirigido. Yo creo que ahí el análisis caso por caso también cuenta. Y a mí, en general, pensar que siempre tiene que ser dirigido creo que haría perder un poco el espíritu de la participación, ¿no? Pero yo supongo que hay que adaptarlo a cada caso. sí es. Muy bien, pues muchas gracias por las intervenciones, primero de Ángel y de Cristina, de todas las demás que habéis aportado vuestra visión. Y bueno, pues tenemos muchos retos, pero también hay muchas acciones en marcha, nos las debemos contar, debemos aprender y para avanzar y de forma, si puede ser, no solo reactiva, como ha dicho antes Cristina, ¿no? Que muchas veces esto debe ser condición humana, que no aprendemos, ¿no? Nos tienen que pasar cosas graves para que nos movilicemos y no hemos hablado explícitamente ahora del cambio climático, pero tantos cambios que está habiendo tan rápidos, no nos podemos permitir el lujo de esperar a que ocurran, ¿no? Tenemos que estar preparados, ¿no? Y realmente pues la sociedad está muchísimo más madura, mucho más preparada que hace no tantos años. Así que bueno, pues hay que trabajar con este potencial enorme que más que potencial una realidad, pero hay que tener medios y bueno, pues trabajar conjuntamente, que es también nuestra filosofía de trabajo como la de todos los que estáis aquí. Así que muchísimas gracias.